¿Cuándo vos sentís o sabés que tu vida cambió porque Dios se cruzó en tu camino? Bueno, esto sucedió cuando mi hijo más chico parte con el Señor, o sea, muere, fallece a la edad de 2 años. eh, Ahí el Señor empezó a obrar en mi vida, ¿no? Porque yo era la típica cristiana, de lunes a viernes, una vida y el domingo en la iglesia. Y de Dios, nada. Ujú. O sea, de Dios solo los domingos. Y cuando pasa esto, con mi hijo, este, yo sabía, porque ya había escuchado, como dice la palabra, de oído te había oído, más a mis ojos Ahora te te veo. ven. Así que bueno, en ese momento ya había escuchado del poder de Dios. Entonces era tanto el dolor, tanto la desesperación, la amargura que había en mi vida, que necesitaba algo. Y ese algo sabía que era Dios. Así que eh, mucha rodilla, mucha oración, no desaprovechaba un segundo. Me acuerdo que llevaba a los chicos a la escuela y lo primero que hacía cuando entraba era arrodillarme, Wow. aprovechar todos los momentos en las madrugadas, cuando escuchaba la respiración profunda de mi esposo y de mis hijos, levantarme y ir a la cocina y ahí orar, eh, pedirle al Señor que me ayude en ese momento, porque no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo orar, no sabía qué pedir. O sea, yo le presentaba al Señor, cada noche, cada madrugada, Señor, estoy así, mirá mi corazón, la desesperación que me invadía todo el tiempo y no me dejaba vivir, no me dejaba, o sea, Claro. estaba todo el tiempo acosada con los pensamientos, con cosas malas en mi mente. Por ejemplo, el no querer vivir más, es mucha desesperación, muchas cosas juntas que se te ponen en el corazón y tomas dos decisiones, una la mala y la otra la buena. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor porque Él me mostró la buena. Así que este, ese fue mi proceso, el buscarlo. Y ahí, cuando yo empezaba a orar, a pedirle al Señor que me muestre cómo hacerlo, que me dé lo que necesitaba, escuchaba que hablaban del consuelo y le pedía el consuelo, que escuché que hablaban sobre que el Señor vaciaba el corazón y lo llenaba con sus cosas, y eso fue lo que yo empecé a pedirle al Señor. Esas cosas que yo escuchaba de la que hablaban, del poder que había en Dios. Y ese poder busqué para que Él llenara mi vacío, porque tenía un vacío muy, muy grande en mi vida. Si bien estaba rodeada de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, eh, yo me sentía muy sola, estaba muy sola. Y el hecho de que él era un bebé, porque tenía 2 años, Wow. era que me faltaba todo, porque yo vivía, para él era un bebé. ¿Querés contarnos qué pasó ese día? Fue un 18 de abril a las 6 de la tarde más o menos. Me fui a la casa de mi hermana a hablar por teléfono a una hermana que había encontrado mi esposo, eh, que prácticamente no la conocía. Entonces se habían reencontrado ya de grande, y él quería hablar con ella. Entonces me dice, mandale, llamarla por teléfono a mi hermana. Y bueno, yo fui, justo habían enterrado una pileta en la casa de mi hermana María Rosa, y son de esas piletas de fibrocemento. Sí. Sí. Y en esa época había llovido 8 días sin parar, o sea que estaban todos los lugares inundados, Claro. y el patio de ella estaba todo inundado, y Ah, abajo de toda esa agua estaba la estaba la pileta. pileta. Y bueno, en el momento no nos habíamos dado cuenta, pero después, eh,
él se había salido de donde yo estaba, yo había ido con Elías, él se llamaba Josué, y había ido con Elías, el otro nene estaba en la casa de mi mamá, y se ve que sale de ahí, de la casa de mi hermana, y se va al fondo, a donde está la pileta, y cae, se ve que adentro de la pileta, y muere de un paro respiratorio postraumático. No murió por ahogo, murió del susto. Nos explica un médico después. Y bueno, lo llevan al hospital, le hacen los primeros auxilios, se lo hace mi cuñado cuando me lo saca de los brazos, porque yo lo encontré. Wow. Yo lo saqué de ahí y me lo saca mi cuñado y le hace los primeros auxilios, que es el RCP, respiración. Y lo llevan a la salita de la Ferrere y bueno, y le hacen todo lo que se le hace en un caso de ahogo, pero él no estaba ahogado. Le hicieron reanimación, le hicieron algo que se hace para sacar el agua de adentro, pero él no tenía nada de esas cosas. Aparentemente murió del susto. Así que bueno, fue... Y a partir de ahí, contame vos. Y a partir de ese momento para mí fue terrible. Fue terrible porque no tenía mi bebé y es horrible entrar a tu casa y no verlo. O por ejemplo, yo me ponía a planchar la ropa y él salía corriendo y entraba y me pegaba para que yo lo corra y jugábamos en ese ratito, yo entraba de nuevo, y esas cosas que te faltan, el prepararle la mamadera, el bañarlo, el atender a un bebé y que después entras a tu casa y ya no está más. ¿Llegaste a la depresión? Sí, estuve en estado depresivo, no quería saber nada, pero siempre intentando, siempre buscando del Señor, siempre buscando del Señor. En muchas ocasiones la gente cuando suele, mi familia sucedió por ahí por una cuestión personal, ¿no? Uno normalmente tiende a cerrar su corazón y posiblemente a hacer a Dios culpable de lo que nos sucede, ¿no? Sí. Quizás hasta cerrar el corazón de no querer escuchar más, pero en tu caso fue diferente. Sí, lo único que yo dije fue lo siguiente: Señor, ¿no era que tus ángeles acampaban alrededor de tus hijos? Fue lo único que dije. Y después es como que con el tiempo es como que el Señor me enseñó que el Señor está alrededor de aquellos que ¿cómo es la palabra? Que lo aman y los defiende. Y los defiende. Pero ¿de quién se está hablando? Se está tratando el tema. De sus hijos. Sus hijos. Y yo no era una hija de él. Porque si bien estaba bautizada y estaba yendo a la iglesia, mi vida no era de una cristiana. Y ahí empiezo yo a aprender. Y el Señor se mostró en mi vida de una forma impresionante, increíble para mí. Porque yo hay momentos que me pongo a recordar y digo, es increíble lo que el Señor hizo en mi vida, es impresionante para mí. Entonces podemos decir que toda tu tristeza, todo lo que pudo haber detonado en tu vida, se transformó en fortaleza. Totalmente. En fortaleza. Totalmente. Cambió mi vida porque hay yo digo, es un problema, ¿no? Porque nosotros, ponele, yo tenía mis hijos que uno tenía 4, el otro tenía 8 y él tenía 2. Y es como que el de 8 y el de 4 se manejaban entre ellos, porque yo tenía un bebé. Y es como que toda la atención, todo el cariño, todo iba al bebé. Y ellos, después yo recapacito, y tuve que agarrar y pedir al Señor que ponga ese amor de madre por ellos. Porque era como que toda mi atención estaba sobre el bebé y mis hijos andaban para acá, para allá, ojo,
cuidándolos todo el tiempo, Claro, nunca sí, me sí. descuidé de ellos, jamás. Siempre estoy con ellos en todos los aspectos de su vida, pero en ese entonces, cuando ellos eran chicos, tuve que pedirle al Señor que ponga en mi corazón ese amor de madre que yo tenía tanto por el bebé como por ellos, que ellos también lo necesitaban. Y también entender que no son tuyos. Y también eso, entender. Pude ver una de las cosas que yo pude experimentar fue que aparte de la oración y de leer la palabra, porque agarraba la Biblia, la iba a traer pero no la encontré, una Biblia viejita que yo tenía, y yo le decía, Señor, háblame a la hora que vos quieras hablarme, háblame, despertame, de cualquier manera yo quería que el Señor haga algo en mi vida, porque es mucho el dolor que uno siente. Claro. Es muy terrible el dolor que uno siente en el corazón. Uno ve una foto o una presentación de algo que lo hacen con barro, como ser un corazón de piedra, y se rompe ese corazón. Tu corazón de carne, en un momento vos sentís como que se rompe y sentís ese dolor. No es que sentís algo indescriptible, que uno no lo puede expresar no siendo así. O sea, indescriptible es el dolor que uno siente cuando pasa una cosa así. Pero me di cuenta que a partir de lo que el Señor venía haciendo en la oración, lo hacía en la adoración. Ah, Perdón, le hacía gesto yo para que me mire, para intervenir. Digo, no, sí, cuando no quieras. quería cortar el relato porque uno inevitablemente no puede pasar por alto y no verse afectado, conmovido por un relato tan profundo de algo tan personal como es una pérdida. Y me generaba varias preguntas, no quería interrumpir, pero una es cómo se sigue, ¿no? Creo que en cierta forma lo venís contando, Iris, pero pienso en aquellas madres o en aquellas personas que puedan ver lo que estamos haciendo, nosotros contando a través del streaming, y que muchas veces ven su problema como lo más grande que le puede pasar y caen en un pozo del cual no pueden salir y creen que no se puede salir. Digo, en pocas palabras, ¿qué le dirías a esa persona que cree que no se puede seguir, de que no hay solución, de que esa persona no va a cambiar tal vez, que no va a dejar esa adicción o que nunca va a poder superar esa pérdida? Digo, en tu perspectiva, porque es evidente que el único que puede sanar las emociones, que puede restaurar un corazón es Dios. Amén. Entonces, desde tu experiencia, digo, ¿vos qué le dirías a esa persona que escucha este testimonio y que cree que por ahí no hay una salida? Bueno, mi respuesta a esa pregunta es la siguiente. En mi forma de ver las cosas, para ser mamá, para ser madre, uno necesita de Dios. Ah, Para salir de cualquier situación, uno necesita rendirse a Dios, rendirse a Cristo. Hoy estamos viendo madres y padres que les sobra el título, porque es terrible las cosas que están pasando con respecto a los padres y a las madres. La única respuesta es Cristo, no hay otra. Para ser un buen padre o una buena madre, para ser un buen esposo, una buena esposa, para ser alguien para la sociedad, tenés que ser de Cristo. No puede estar fuera de Cristo una persona. Todo lo puedo y lo pude en Cristo, porque Él me fortaleció. Amén. En todos los aspectos de tu vida, Cristo te fortalece, Cristo te levanta, Cristo te consuela, Cristo te sana y Cristo te da la libertad que quizás hoy necesitas para salir de cualquiera de las situaciones en las que te encontrás. gloria a Dios. Nada más por aportar. Gloria a Dios. Wow. Wow.
Esto viene de adentro de muchos años y viene del Señor. Ojalá que sea de bendición para muchos y que puedan tomarlo.